Hola, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar esta herramienta pedagógica que es el Labbook, ¿ok? Vamos a conversar, como podemos ver, del cerebro. Por acá tenemos la portada, tenemos el membrete, el dibujo que representa, ¿ok?, el Labbook y realizado por mi persona, Yuleidy Guerrero. Podemos observar, ¿ok?, el interior de la herramienta pedagógica que contiene todo el material y todo el contenido por el cual vamos a hablar: la meninges, el sistema ventricular y el líquido encefalorraquídeo. Quédate acá para que puedas conocer un poquito más sobre el cerebro en movimiento y cuál es la función de cada una de las partes. Por acá podemos ver lo que es los temas que contiene nuestro Labbook: el sistema ventricular, las meninges, ¿ok?, cada parte de estas capas, y vamos a hablar también sobre el líquido cefalorraquídeo. Podemos ver por acá lo que son las referencias bibliográficas de las cuales sacamos el contenido que tiene todo nuestro Labbook. Muchísimas gracias, estén atentos a toda la exposición. Muy bien, entonces así como vimos en la portada, hoy vamos a hablar del cerebro, ese importante órgano. Y aquí vamos a tener una idea clara y sencilla cómo es el cerebro en movimiento, ese órgano que es tan importante en nuestro sistema nervioso central. Hablar sobre términos importantes de una manera sencilla. Vamos a hablar sobre las capas del cerebro, las meninges. Son capas o membranas delicadas que recubren y protegen todo el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. Estas membranas actúan como un amortiguador, ¿ok?, una barrera protectora, aislándolo de los huesos del cráneo y la columna vertebral. Sus principales funciones es la barrera protectora, impiden la entrada de patógenos, toxinas y otras sustancias nocivas que podrían dañar el cerebro y la médula espinal. Otra función es amortiguación, absorben el impacto de golpes y vibraciones, protegiendo los tejidos nerviosos de daños mecánicos. Soporte estructural, brindan soporte y forma al cerebro y la médula espinal y la producción de líquido cefalorraquídeo. La pía madre y aracnoides participan en la producción de cefalorraquídeo y la circulación del mismo, ¿ok? Este líquido transparente que baña al sistema nervioso central, proporcionando nutrientes, eliminando desechos y actuando como amortiguador adicional. Acá tenemos las meninges. La primera, dura madre, es la primera membrana más externa que está en contacto con los huesos del cráneo, hecha de tejido conectivo denso formado por colágeno y fibroblastos. Se adhiere a los huesos del cráneo y la columna vertebral, proporcionando una base protectora, es decir, la primera capa de protección que tenemos, la dura madre, ¿ok? Esta la hoz del cerebro está formada por dos capas de dura madre, una capa externa, la capa que está adherida a la superficie interna del cráneo, y la parte interna, la capa interna está unida a la pía madre, la membrana meningia más interna que cubre el cerebro. Tenemos la tienda del cerebelo, es una estructura en forma de tienda, ¿verdad?, o techo que forma parte de la dura madre. La capa más externa, ¿ok?, y resistente de las meninges se encuentra en el interior del cráneo y desempeña un papel importante en la separación y protección de diferentes regiones del cerebro. Un pliego horizontal de dura madre que separa el cerebelo y el tronco encefálico de los lóbulos occipitales del cerebro. Y tenemos el tentorio del cerebelo, es que se une a la hoz del cerebro en una pliegue vertical de la dura madre que separa los hemisferios izquierdo del derecho del cerebro a lo largo de su media línea. Tenemos también los senos venosos durales, son una red y canales venosos que se encuentran dentro de la dura madre.
Acá existe un hueco por el que llegan capilares por donde drena el líquido cefalorraquídeo. Entre sus funciones tenemos el drenaje de la sangre, la amortiguación, el soporte estructural, la absorción y el líquido, y la absorción del líquido. Tenemos los espacios meningios, ¿ok? Que están dentro de la dura madre. Estos espacios, ¿ok? Tenemos el espacio epidural que ocupa el espacio superior de la dura madre, espacio concreto, el espacio epidural, ¿ok? Dura entre los huesos del cráneo que se encuentra por fuera de todas las meninges, y justo por debajo tenemos el espacio subdural, es decir, el espacio que hay entre la dura madre y la aracnoides, el cual contiene una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo que actúa como amortiguador y ayuda a nutrir el tejido cerebral. Y espacios subaracnoideos es el espacio propio entre la aracnoides y la pía madre. Entre esas trabérculas hay diferencias de los otros espacios. Aquí estamos dentro de una capa y otra, espacio por donde se desplaza el líquido cefalorraquídeo. Este espacio está directamente en contacto con el sistema ventricular, que es el sistema de los espacios que hay dentro del encéfalo. Es la clave a la hora de entender por dónde se mueve el líquido cefalorraquídeo. Tenemos también la cisterna magna, también conocida como una cisterna, que es uno de los espacios subaracnoideos, la cisterna magna más importantes del cerebro, ubicado en la región posterior e inferior del mismo. Es un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo que protege y rodea el cerebelo y el bulbo raquídeo. Tenemos la segunda capa, la segunda meninge, que es aracnoide, está unida a la dura madre y se adapta a la estructura del propio cerebro. Por dentro de ella circula el líquido cefalorraquídeo para lubricar el cerebro y para que no hayan espacios y huecos. Están las vellosidades aracnoideas, es de donde viene el líquido cefalorraquídeo. Se encuentra entonces en la superficie interna de la aracnoides y su función principal es absorber el líquido cefalorraquídeo y dirigirlo hacia los senos venosos durales, que ya hablamos de él. Y tenemos la tercera capa, que es la pía madre, la capa más interna pegada al tejido nervioso. Recorre los pliegues y las cisuras. Está en contacto con la materia encefálica. Esta capa es importante para el recibimiento de oxígeno y glucosas. Ahora vamos a ver lo que es el sistema ventricular. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Y por acá tenemos todo lo que es el sistema ventricular. Entonces, hablar de este sistema es hablar del conjunto de todos los ventrículos o espacios internos del encéfalo. Este sistema juega un papel crucial en la producción y circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo, un líquido transparente y acuoso que cumple funciones esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso central. El epéndimo es un tipo de célula glial que forma un revestimiento en todo el sistema ventricular del cerebro y el canal central de la médula espinal. Estas células, también llamadas ependimidocitos, desempeñan un papel crucial en la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Que ya hemos hablado de él, que es un líquido transparente del sistema nervioso central. Hablamos de los ventrículos. Ventrículos laterales son los ventrículos de la parte superior que caen de la zona del hemisferio. No es el tercero ni el cuarto. Acá se genera la liberación del líquido, luego se irán al tercer y al cuarto. Son dos cavidades en forma de C ubicadas cada lado del cerebro. Reciben el líquido cefalorraquídeo estructuras cerebrales como los plexos coroideos y lo dirigen hacia los ventrículos interiores, ¿ok? Los plexos coroideos son estructuras vasculares ubicadas. Los ventrículos laterales son los principales responsables de la producción del líquido cefalorraquídeo, el cual se forma a partir de plasmas sanguíneos y contiene nutrientes y oxígeno, otras sustancias esenciales para el sistema. El foramen de Monro son dos orificios que conectan cada ventrículo lateral con el tercer ventrículo. ¿Okay? Permiten el flujo del líquido desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, ¿ok? Es una cavidad ubicada en la línea del medio del cerebro, entre los dos ventrículos laterales. Reciben, ¿ok?, el líquido de los ventrículos laterales y lo dirige hacia el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo es una cavidad en forma de rombo ubicada
en la parte posterior del cerebro, por delante del tronco encefálico. Recibe también el líquido del tercer ventrículo y lo dirige hacia los espacios supraracnoideos. El comportamiento que rodea el cerebro y la médula espinal. El acueducto de Silvio es un canal que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, permitiendo el flujo del líquido entre estas dos cavidades. Muy bien, hemos hablado muchísimo sobre el líquido cefalorraquídeo y ahora vamos a ver lo que es él como protagonista, porque hemos visto cómo este se desplaza a medida que de alguna u otra forma entre todas las partes que hemos nombrado. Y por acá tenemos el líquido cefalorraquídeo. Este líquido recubre el exterior del sistema nervioso. Es un líquido transparente e incoloro, ¿ok? Por fuera de la médula espinal, así como sus espacios internos, es decir, por los ventrículos del encéfalo, manteniendo lubricada la estructura y evitando roces, teniendo una función protectora, así como también permitiendo que los órganos queden sostenidos por esa masa de agua, generando cierta consistencia. Este líquido se origina en los plexos coloidales y luego es absorbido y drenado por los senos venosos de la dura madre. El líquido viene de los ventrículos laterales desempeñando un papel mecánico. Sus funciones principales son: sirve de amortiguación como soporte estructural, transporte de nutrientes y desechos, así como también una protección de infecciones. El trayecto tenemos el siguiente: los plexos coroidales atravesando el agujero de Monro a llegar al tercer ventrículo, luego atraviesa el acueducto de Silvio y llegamos al cuarto ventrículo ya en el tronco del encéfalo y luego se atraviesa a los agujeros que luzcan hasta llegar al espacio supraracnoideo y luego se distribuye a lo largo del sistema nervioso y esto es absorbido por los senos venosos. Cuando esto no es drenado es cuando llegan las patologías como la hidrocefalia, que es un exceso de líquido cefalorraquídeo de las cavidades del cerebro, ¿ok? Que son los ventrículos. Las patologías también como la meningitis, que es una inflamación de las meninges, que son las membranas delgadas y delicadas que recubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Esta meningitis puede ser causada por infecciones, por lesiones, enfermedades autoinmunes, virus, bacterias y hongos. Y la hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Puede ser causada por obstrucciones en el flujo del líquido o un aumento en su producción, ¿ok? Entonces tenemos las patologías tanto del líquido como de los ventrículos y en las meninges, ¿ok? Tenemos la meningitis y tenemos la hidrocefalia. Aquí nos podemos dar cuenta todo lo importante que de alguna manera es el poder conocer la función de cada una de las partes de nuestro cerebro y su importancia. Espero que haya sido un placer poder compartir un poco más sobre este conocimiento. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, feliz noche, feliz día.